Buenos días, tardes o noches a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos vean, que nos hagan ese favor o privilegio de que nos vean, nos oigan. Somos Faith Orthodox Baptist Church, comunicando la palabra del Señor, aprendiendo qué es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Pues es lo que nosotros enseñamos, creemos, aprendemos y predicamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo el libro de Romanos, ¿verdad? Vamos en capítulo 6, vamos del 7 al 12, ya vimos del 1 al 6, vamos a ver del 7 al 12, versículo del 7 al 12. ¿De qué se trata esta enseñanza? Bueno, el título en mi Biblia dice: el bautismo simboliza la muerte al pecado, el bautismo en el agua, por sumersión. ¿Qué simboliza? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la entendemos. Principalmente es necesario entenderla. Cristo no debe ser aceptado por insistencia, sino por conocimiento. Conocemos quién es Dios, conocemos quién es Cristo, qué es la salvación de nuestras almas, cómo y por qué, de qué manera. Pues la palabra de Dios nos enseña, nos habla muy claramente. No es enseñanza mía, personal, es una enseñanza bíblica que nos habla acerca de la salvación del alma del ser humano. Hay muchas enseñanzas en estos tiempos, pero sabemos que la Biblia nos habla de que son tiempos peligrosos, dice en Timoteo capítulo 1 Timoteo o 2 Timoteo capítulo 3. Nos habla que son tiempos peligrosos, ¿verdad? No vamos a ir ahí a los versículos, pero sí son referencias que están para poder ampliar un poco la introducción a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Como dije, somos Faith Orthodox Baptist Church, bautistas. Tenemos nuestro templo en el sur de San Antonio, en la calle Byron 1623, al sur de San Antonio, Texas. Predicamos la palabra de Dios, practicamos la palabra de Dios y pues tratamos de aprender juntamente con ustedes, compartiendo las enseñanzas de lo que es la palabra de Dios. Como dije y repito, estamos viendo el libro de Romanos. Ya vimos el capítulo 6, entramos al capítulo 6, ya vimos el capítulo 5, ya vimos del 1 al 6 del capítulo 6, vamos a ver del 7 al 12, ¿verdad? Nada más vamos por pequeñas porciones, porque la enseñanza es grande. Esta porción también entra dentro del bautismo, simboliza la muerte al pecado, o muertos al pecado, o vivos en Cristo, como usted lo quiera ver. Esta mañana, es de mañana ahorita, no voy a decir el día porque se supone que debemos estar grabando los miércoles y los domingos. Los domingos a las, ¿qué horas, mija? A las 11, de 11 a 12, muchas veces un poquito más, un poquito menos, pero es más o menos una hora, ¿verdad? Y los miércoles pues similar, pero estamos en la tarde los miércoles de 7 a 8 de la noche. Los domingos estamos de 11 a 12 y los miércoles de 7 a 8 de la noche. Damos una hora. Si gusta acompañarnos, las puertas están abiertas sin un compromiso. Quiere oír, aprender, escuchar, no es obligatorio, es voluntario. Quiere saber quién es Dios, quién es Cristo, por qué Dios, por qué Cristo. Es lo que nosotros profesamos, nuestra fe está fundada en ellos, respetamos la creencia de cada quien. Por eso entendemos que Dios puso en cada ser humano una mente con pensamiento inteligente. Tienes un ser inteligente cada humano, y cada persona tiene la capacidad de entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Obviamente para nosotros la palabra de Dios es vida y vida eterna. Después de morir este cuerpo, obtendremos la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que profesamos? Precisamente la fe en un Dios trino, no que son tres dioses. Es un solo Dios en una unidad de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que creemos, así lo creemos y así lo predicamos, porque creemos que es la verdad que nos habla la palabra de Dios. Bien, dicho esto, vamos a
a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Le voy a pedir a ver si que nos lea precisamente el 7 al 12 de Romanos 6. Por favor. Dice la palabra de Dios, porque el que es muerto, justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Dice la palabra del Señor así en la Biblia de las Américas. Diferente versión, pero una misma palabra. Vamos a ver del 7 al 12 igual. Dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para el Dios en Cristo Jesús. El 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias. Diferente forma de decirlo, pero un mismo significado, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Pues ha venido a ser desde hace miles de años, desde que existe la humanidad, como el virus que apareció en estos tiempos, que ha matado a mucha gente, ha muerto mucha gente, pero aún físicamente. La palabra muerte en la Biblia no es como nosotros lo entendemos, muerte físico, ya te moriste, ya se acabó, no. Muerte bíblicamente quiere decir separados de Dios, alejados de Dios o sin Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano pecó? Se separó de la comunión, de convivir con Dios. Está alejado de Dios. Dios es luz, entonces el ser humano anda en la oscuridad, ¿verdad? La mayoría de las veces esto pasa. ¿De qué se trata? De tratar de enseñar qué es el pecado y por qué se debe de alejar el ser humano de él. Porque el pecado es para muerte, mas Cristo nos trae el Espíritu Santo para que por el Espíritu vivamos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Somos engendrados nuevamente en Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento, pero no físico, sino espiritual. Un cambio de vida, un cambio de forma de ver las cosas. Muchas de las veces leemos la Biblia, como yo al principio la leí y no la entendía nada. Pero gracias a Dios, poco a poco, no es de un día a otro, a veces sí, depende de Dios y de la disposición de la persona. El cambio es notorio. El cambio y el conocimiento en la persona pues se amplía. ¿Por qué? Porque la mente espiritual se abre y no hace falta estudio secular, no que sea malo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no hace falta que tenga estudios muy grandes para poder entender grandes cosas, sino que la entrega de nuestro ser al sometimiento de la voluntad de Dios nos capacita para entender cosas grandes y dificultosas, dice la palabra de Dios. Dice, clama a mí y yo te qué. Jeremías 33, 3, ¿verdad? Y yo te diré o te contaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces o no entiendes, en otras palabras, ¿verdad? Es por eso que vamos a la Biblia. ¿Cómo dice el versículo? Dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Que tú no sabes, gracias. Cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, gracias, hija. Jeremías 33, 3. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, la Biblia. Nuestra mente cambia cuando llega, por decirlo con palabras entendidas, el antídoto contra el pecado. ¿Quién es el antídoto? Cristo Jesús.
cuando conocemos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el propósito que tuvo al venir a la tierra, y aceptamos, pero primeramente, antes que todo, entendemos y aceptamos, arrepintiéndonos con un arrepentimiento genuino, no de haber vivido, de vivir, sino de haber utilizado mal nuestra vida haciendo cosas que no debíamos. Dice la palabra de Dios que no hay hombre bueno que no peque. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos, no, todo ser humano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que leímos, lo que estamos estudiando de Romanos. Capítulo 6, versículo 7 al 12. Que el bautismo tiene un simbolismo o algo que simboliza la muerte de Cristo y su resurrección. Cuando eso lleva al creyente o al que va a profesar que cree en todo lo que dice la palabra de Dios, es bautizado porque es enseñado. No nomás se bautiza porque quiere, sino porque tiene que ser discipulado, enseñado. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Por qué es todo esto? Bien, la palabra de Dios nos enseña entonces en el versículo 7, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Pero vamos a ampliar un poquito, vamos a regresar un poquito para atrás, vamos a ver qué dice el 5 y el 6 del capítulo 5 y 6 precisamente. Del capítulo 5, el 5 y el 6 dice, porque si fuimos plantados o sepultados, ¿verdad?, juntamente en él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. ¿Cómo? Una disculpa por eso, batallo con esta letra, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente, sabiendo esto, ya entendiendo esto, comprendiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin que no sirvamos más al pecado. Y luego dice el 7, porque el que muere justificado es del pecado. ¿Muere cómo? A la carne, al pecado, ¿verdad? No físicamente, no se refiere a eso. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿verdad? 7 y 8, el versículo 6 y 7 habla del viejo hombre, es decir, el cuerpo de pecado humano, o naturaleza pecaminosa que fue heredada de Adán, para que fuera destruida cuando el creyente participa con Cristo de su crucifixión y entonces puede vivir para servir al Señor y no al pecado. Podemos ver Gálatas 2:20 que nos dice. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces comenzamos a entender de qué se trata la enseñanza, el cual me amó y se entregó por mí, se entregó por, ¿cómo dice? Se entregó a sí mismo, ¿cómo dice? Y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios? Que entendemos principalmente que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, y eso es enseñanza es cada Navidad, vino y nació de una virgen. Nos vamos a ir a la Biblia porque ya lo hemos visto muchas veces y lo entendemos. Desde que celebramos Navidad, debemos tener el conocimiento que no estamos celebrando exactamente el nacimiento de Cristo, sino una fecha que se puso ahí para tener una base, porque no sabemos cuándo nació Cristo realmente. Bueno, no es el punto. El punto es que nació. ¿Para qué nació? Con un propósito. Fue nacido de mujer. Gálatas 4:4 nos dice Gálatas 4:4. ¿Que Dios qué?
Dice Gálatas 4:4, más viendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, gracias, mija. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Por qué a la ley? Porque ya no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir, no vino a quitar los mandamientos, vino a cumplir los mandamientos. Por eso que debemos tomar en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, versículos 6 y 7 diciendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado, fíjese bien lo que dice la palabra, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin que no sirvamos más al pecado. O sea, no es que nosotros morimos físicamente, no, es que nosotros morimos al pecado. ¿Cómo es posible que nosotros podamos morir y estar vivos físicamente? Bueno, espiritualmente estamos muertos, pero cuando viene la vida, que es Cristo Jesús, y lo entendemos, hay personas que en las iglesias van y predican la palabra de Dios, van dándole a la gente folletos que instruyen al ser humano a buscar la verdad de esta vida. ¿Por qué? Porque el pecado ha avanzado tanto que se ve tan natural que ya es muy fácil decir cosas con la boca, tirar palabras obscenas, mal hablados, decir cosas, portarnos mal, vestirnos mal, y se ve tan natural. Pero es el pecado que está en el mundo, que el mundo está tan acostumbrado al pecado que lo ve muy natural. Pero naturalmente las cosas de Dios deben ser enseñadas en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Algo que el mundo no quiere. No quiere vivir en santidad, ni hablar en santidad, ni estar en santidad. ¿Por qué? Porque el pecado ha avanzado de tal manera que desfigura o deforma la mente del ser humano a una manera que lo hace materialista y carnal. ¿Qué es carnal? Con los deseos de la carne, con los apetitos sexuales, apetitos de riqueza, todas esas cosas. Envidia, celos, rencores, todo eso. Cuando venimos a Cristo, Cristo es el antídoto para que nosotros se nos quite ese velo que no nos deja ver y entender. ¿Por qué digo que un velo? Bueno, ahí en 1 Corintios 4:4 me parece que es el Dios de este siglo. Según Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, ¿de qué más? ¿De la gracia de Cristo? De la gloria de Cristo. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Fíjese bien cómo nos deja ver la palabra de Dios que hay un velo, algo que nos ciega, que no nos deja entender qué es lo que Dios quiere para nosotros como seres humanos. Nosotros podemos pensar todo lo que querramos. Los científicos pueden hacer todo lo que quieran. Los sabios y conocidos, aquellos que tienen mucho conocimiento, aún los científicos pueden hacer lo que quieran. Pero déjame decirle una cosa, aún los científicos necesitan la materia para hacer algo, cuando Dios de la nada hizo todo. Dios decía y era hecho, en Génesis. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios es tan poderoso que es paciente y amoroso, no nomás es poderoso. El amor de Dios es tan grande que no tiene límites y no lo entendemos. Por eso dice allí en Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros, porque Dios encarece, engrandece su amor para la humanidad, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué enseñanza hay en el mundo ahora? Dinero, riquezas, para allá, para acá, sin tomar en cuenta que somos espirituales también. Que sí, tenemos carne, sí, somos carne. ¿Por cuánto tiempo? 80, 30, 20, 100 años, no sé.
pero arriba de 100 años ya no es posible. Y si es posible, es sufriendo, batallando, que la vista ya no nos sirve, que los pies ya no están pesados para mover, porque fuimos jóvenes un día y hacíamos lo que queríamos y no había cosa alguna que no pudiéramos hacer, pero entre más el tiempo pasa, más difícil es para el ser humano moverse. Por eso había un dicho que decían en el mundo antes, los hombres grandes a los jóvenes, nos decían, y porque me decían, porque yo también fui joven, aunque no lo crean, ¿verdad? Porque así como te ves, me vi, y así como me ves, te verás, porque todo tiene un mismo fin. Porque está en Hebreos 9:27 dice que ¿qué dice en Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Está establecido ¿por quién? Por Dios, gracias, mija. Que el ser humano, dice el hombre, el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Sabiendo que vamos a morir un día, sabiendo que hombres ricos, poderosos, reyes, reinas, científicos, y gente sin estudio, pobres y ricos, un día van a morir o vamos a morir. ¿Para qué aferrarnos a las cosas del mundo si no nos vamos a llevar nada? Y Dios nos abre el camino y nos dice, mira, este es el camino que quiero que sigas. ¿Qué es lo que dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, gracias, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ninguno, viene al Padre sino por mí. Dios nos está diciendo, yo te puse la solución, ya te di el remedio para tus pecados, para que vengas caminando a la gloria, no al infierno. Mucha gente no le gusta que se hable del infierno, pero es una realidad. Solo hay dos caminos, para arriba o para abajo. Por eso no recuerdo, tengo un proverbio, pero se me olvidó, no me acuerdo qué es el que dice que el avisado, el camino es hacia arriba. Proverbios 15:24. Proverbios 15:24. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 15:24 y pongamos atención qué es lo que... Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Para apartarse, es hacia arriba, para apartarse del infierno, abajo. Andamos sobre el infierno. Caminamos sobre el infierno. Estamos a un poquito más cerca, mucho más cerca del infierno que del cielo. Pero el avisado entiende que el camino a la vida eterna para arriba es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que necesitamos entender? Que somos pecadores. No podemos decir, es que yo me porto bien, es que no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, es por lo que hizo el Señor en la cruz. El vencer el pecado, ¿cuál pecado? El que entró en la humanidad a causa de Adán, el padre de la humanidad, y Eva, la madre de la humanidad. Por eso dice 3:23 de Romanos, por cuanto todos, ¿en quién? En Adán. Pero ya vimos que por uno entró el pecado y por otro vino ¿a qué? La paga del pecado, viene la gracia de Dios. Por eso que dice Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gracias, mira. Porque la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. La segunda parte del versículo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo logró esto el Señor? Haciéndose igual que un ser humano. ¿Dónde dice eso? En Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Bueno, nada más del 5. Vamos a ver qué dice el 5, para no irnos a grande escala, ¿verdad? Porque es la obediencia de una persona humana obedeciendo al Padre, ¿verdad? ¿Qué dice?
El 5 dice, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué más? El 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias. Hecho semejante a los hombres. Es el 8, el versículo 8, ¿verdad? El versículo 7. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ha encarecido su amor, o nos ha mostrado su amor, enviando a su Hijo. ¿Para qué? Para que nos reamos de Él. Para que hagamos chistes feos acerca de Él, y de María, y del Espíritu Santo, y de Dios el Padre. No, lo envió para que entendamos. Solamente aquella persona que no quiere aceptar que es parte del Espíritu, no pone atención a lo que dice la palabra de Dios. Dios ha mostrado su amor al dejar que nuestro Señor Jesucristo, o al mandarlo a que subiera al madero, con la promesa de que Él iba a resucitar de los muertos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leímos el versículo 7, porque el que está muerto, justificado es del pecado. Entonces, ya muertos en la carne, ¿cómo morimos en la carne estando vivos? En Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya murió y resucitó de los muertos. Dice 1 Pedro 4, 1 y 2. ¿Pues qué? Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también estad armados de este mismo pensamiento. ¿Estar armados qué? De este mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. ¿Qué cesó? ¿Qué dice ahí ¿qué vimos Filipenses 2:5? ¿Qué hay en nosotros qué? Ese sentir. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya ese deseo. Porque la gracia, dice Tito 2, 11 y 12, si lo tienes, mija. Dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres sea manifiesto, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Y piamente. Es muy claro lo que dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres o a todos los seres humanos, ¿verdad? Se manifestó. ¿Quién se manifestó? Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y Juan 14:6, ¿qué nos dice? Juan 14:6. Ajá, ¿lo tienes? Dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente, vemos que el verbo fue hecho carne y luego nos dice, yo soy el camino, por eso vine, para ser el camino. Y enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templados, justos y piamente. Ya vemos, ya lo leímos, que es Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ha permitido el entendimiento para poder entender que hay una solución, hay un poder santo y divino que está dispuesto a estar en el ser humano para que el ser humano alcance el entendimiento y el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que, ¿qué debe haber en nosotros? Un entendimiento para que haya un arrepentimiento, para poder decir que vencimos al pecado. ¿Cómo vencimos al pecado? En Cristo Jesús, que dice Filipenses 4:13. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya vimos que dice, morimos al pecado. Entonces dice, 2 Timoteo 2:1. Dice la palabra de Dios, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Pues tú, hijo mío, esfuérzate que es en la gracia. ¿De quién? De Cristo Jesús. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero ¿qué debemos hacer? Esforzarnos, ponerle nuestra parte. Porque Dios quiere hacer, pero nosotros no somos robots. Dios no tiene un botón de control para estarnos controlando.
Él deja que nosotros decidamos el sí o el no de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos tener en mente? Que el Creador, el que nos hizo, no nos hizo robot. ¿Qué es lo que quisiera el mundo hacer con el ser humano? Que fueran robots los gobiernos para poder manipular a la humanidad en general. Pienso yo que cada ser humano tiene una mente muy grande, que Dios ha puesto en cada uno, y por más que quieran encerrarle la mente al ser humano, no se puede, porque tenemos la luz de la palabra de Dios que nos dice, hey, conoce la verdad y la verdad te hará libre, te hará libre. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin la verdad no podemos tener la vida eterna. Sin el camino, ¿cómo caminaremos? Y una vida eterna, ¿quién nos la puede dar? Nada más Dios. Por eso dice aquí en 2 Timoteo 2, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso me recuerda de qué le dijo a Josué, allá capítulo 1, versículo 8 o 9 me parece. Josué 1:9 dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. No lo cierres. Mira ¿qué? Mira que te mando. Que te mando. No es te pido, no, te mando. Es un mandamiento. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en la gracia de Cristo. Porque estando en Cristo, todo lo podemos. ¿Todo qué? ¿Todo lo malo? No. Lo que está en la voluntad de Dios. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero todo esto, ¿qué requiere? Conocimiento, entendimiento, arrepentimiento. De otra manera, podemos saber la Biblia al revés y al derecho, como la saben los demonios, como la sabe el enemigo. Pero ¿de qué le sirve ser salvo con eso? ¿Quién lo dice en Santiago? ¿Qué dice? Que los demonios creen y tiemblan. ¿Y conocen la vida de Cristo? ¿Conocen la obra de Cristo? ¿Conocen a Dios? Y eso lo podemos confirmar en la Biblia. Vemos cómo le dice el espíritu del mundo al Señor que tú no es tiempo para que venga a echarlos fuera. ¿Qué tienes con nosotros? Le dice. Tú sabemos quién eres tú, el Hijo de Dios. ¿Y eso los hace salvos? No. No basta conocer, no basta entender. Hay que tomar una decisión. Hay que entender que el único camino de entrar al reino celestial es Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos queda? Efesios 6, 10 al 12. Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos está sugiriendo, nos está advirtiendo que ya nos dio todo para que tengamos cómo resistir a los ataques del enemigo. ¿Cómo podemos hacer eso? Cada persona debe entender que para estar fuertes físicamente y sanos debemos alimentarnos bien. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? La persona que quiere conocer a Dios, que quiere conocer a Cristo. La Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Dónde dice la palabra de Dios que la Biblia? Bueno, el Señor mismo lo dijo. ¿Dónde? En Mateo 4:4 o Lucas 4:4. Dicen exactamente lo mismo. Se refiere a lo mismo. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sale de aquí de dónde? De la boca de Dios, la palabra de Dios, Cristo Jesús. ¿Quién es el verbo? Cristo es el verbo. ¿Qué es el verbo? La acción y la palabra. Cristo es el mensaje, el mensajero, el Salvador. Dice en Isaías, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe que la lucha que tenemos no es con nosotros mismos. ¿Qué es lo que vimos ahí en el 12? Porque no, en Efesios 6:12.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es con un ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en el aire. ¿Quiénes son? El enemigo. Contra principados, contra potestades. A veces pensamos algo malo y pensamos, ay, y lo hacemos. Pero ¿qué pasa después? Hay un remordimiento ahí, no lo debería de haber hecho, pero lo hiciste. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estaba débil, ahí el versículo que leyó ahorita en Mateo 4:4, fue cuando el enemigo lo atacó a quien, al Señor, cuando estaba débil físicamente y había ayunado 40 días y 40 noches. Pero el Señor estaba tan alimentado espiritualmente que físicamente estaría débil, pero espiritualmente estaba todopoderoso, como ser humano, porque era un ser humano, vino a ser un hombre, 100% hombre, y Dios 100% Dios. ¿Cómo es eso? El poder del Padre, el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Dios para el ser humano? Preparó el camino para que no fuera tan difícil el caminar del ser humano en la tierra. Pero los intereses, las ambiciones de poder de mucha gente ha llevado a la humanidad a someterla a un materialismo, a un deshumanismo. Ya no hay amor en este mundo. Solo hay cosas vanas, pasajeras. Mientras yo tenga el poder, a mí no me interesa si tú te mueres, es lo que dicen los demás. ¿Por qué no me gusta a mí la política? ¿Por qué no me gusta a mí las riquezas? No que no necesite, sí, pero Dios me provee y no ambiciono más de lo que Dios me da. No que sea perfecto, pero he entendido por medio de quién, de la palabra de Dios y su Espíritu Santo, que todo lo material aquí se queda, que no me voy a llevar nada. Hay ricos que hacen cosas bien feas, matanzas en países, gente poderosa en el mundo que abusa de su poder, pero un día, como ser humano, va a tener que darle cuentas al dueño de todo, porque todo es de Dios. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, todo es de Dios. Dice el versículo, vimos hasta donde vimos, el 8, ¿verdad? Vemos ahora qué dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Dice la palabra de Dios, y el que vivo y he sido muerto y vivo por siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. ¿Quién? Cristo. ¿Qué es lo que tiene? Que dice, y el que vive y ha sido muerto y vivo por siglos de los siglos. Está vivo, no murió. Y esa es la promesa que nos da a nosotros para que tengamos vida eterna en Él. No por nuestros méritos, no por lo que nosotros hacemos, pero sí debemos tener la capacidad de entender lo espiritual si es que nos interesa el reino celestial. Colosenses 12:13. Colosenses 1:12 y 13. Dice la palabra de Dios, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para practicar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Y trasladado, cuando entendemos, tenemos la bendición de poder entender que Dios es verdadero y que Él ha preparado todo para que después que muramos, este cuerpo aquí se queda. Por eso he hablado mucho, no nos gusta que se hable de la muerte, pero ¿cuál es el fin de la humanidad en general? La muerte. ¿Cuántos miles o millones de gente ha muerto en este mundo? Y que ha vivido, y que han vivido muchos años. Pero por más años que vivan, no son eternos aquí en la tierra. Hagan lo que hagan, un día van a tener que dar cuenta, o vamos a tener que dar cuenta al Todopoderoso, al Señor. Porque dice su palabra que un día vendrá a juzgar
a los vivos y a los muertos, a los países, al mundo, a la gente. Un día vendrá, pero primeramente vendrá nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, antes que todo eso. Por eso dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Y Él nos hace partícipes. Pero ¿qué necesitamos? Entender lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer tiene mucho que ver en todo esto. Dice la palabra de Dios, y lo hemos visto y estudiado, que a Abraham le fue contado su fe por justicia, antes de que hubiera la ley de Moisés, antes de que estuviera, ya estaba la gracia antes. Y en este tiempo todos estamos bajo la gracia. Pasamos de la ley a la gracia. ¿Por quién? En Cristo Jesús. De la muerte a vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y no hay otro camino más que Cristo Jesús. Por eso es la enseñanza. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos ver? Y si hemos muerto, también viviremos con Él, ¿verdad? A convertirse el creyente, muere con Cristo a la vida anterior, no físicamente, y resucita en Cristo para empezar la vida nueva. ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de ver y pensar las cosas? Disponiéndonos a conocer lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco varias religiones o sectas que no tomes de otro nada. Y he encontrado mucha gente que dice, no, ¿cómo te cierras a lo que creen los demás? ¿Y cómo puedes combatir algo que no conoces? Si te cierras a lo que creen y tú sabes que están mal. No te puedes cerrar. Tienes que conocer al adversario para poder entrar de la manera que Dios nos guíe. No podemos cerrarnos a la Biblia. No podemos cerrarnos a alguien que dice yo creo en Cristo y tiene otra enseñanza. Hay una enseñanza que dice que retornan la gente después de morir en algo. Yo no sé, en animales, en la encarnación. Reencarnación, algo así. Eso no existe. Pero ¿cómo podemos decirle a una persona que lo que él cree o ella no cree, ella cree, esta persona no es cierto? ¿Con qué bases? Si no sabemos realmente por qué creen eso. No podemos cerrarnos y decir es que esto no es cierto. Primero vamos a conocer y entender. Porque por muchas falsas enseñanzas han pasado lo de Dave Koresh, Jim Jones y muchas otras personas que han enseñado últimamente en México. Salió otra secta donde se abusa de las personas, de las mujeres, de las niñas, de los más débiles. ¿Por qué? ¿Nunca han oído la palabra de Dios? Sí, pero nunca la han creído. No porque no han sido expuestos a la palabra de Dios. Es que no les conviene como la Biblia nos enseña. Como la Biblia nos dice. No hagas esto, no hagas lo otro. Y no nos gusta muchas las veces que nos digan no hagas porque nosotros queremos hacer. Por eso, ¿cómo morimos al pecado? En Cristo Jesús. No físicamente. Por eso dijo Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. No que te vas a morir por creer en Cristo. Pero sí tienes el poder de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos tener la excusa de que, es que mi cuerpo es débil, la carne es débil. No, porque si estamos en Cristo, tenemos el poder de resistir y de luchar y de salir adelante victoriosos en lo que es la palabra de Dios, en lo que es Cristo Jesús. No por obras, dice Efesios 8:9, para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Es un regalo de Dios. No nos está costando nada. Pero tal parece que la humanidad no quiere entender que la salvación es por fe.
sin ver. Por eso dice en alguna parte de la palabra de Dios, por vista andamos, no por vista, sino por fe. Porque creemos lo que no vemos. Vamos a ver, qué dice el versículo 10. Porque él, a haber muerto al pecado, murió una vez, mas él vivirá a Dios. Perdón. Démelo por favor, a ver si que traigo. Dice, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Mas el vivir a Dios vive. Murió una vez para siempre, una sola vez. Su muerte expiatoria no tiene que repetirse. Hebreos 9, 25 al 26. Dice la palabra de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Amén. Una vez para el deshacimiento del pecado, se presentó por acá, por los siglos, para que fuera ya no repetido. Una vez muerto al pecado. Muerto al pecado somos. Pero ¿cómo se logra eso? Repito, disposición de querer entender lo espiritual. Porque puedo decirlo no burlándome ni juzgando a nadie, son muchos los remojados y pocos los que verdaderamente han tomado una decisión de dejar el mundo. ¿Por qué? Porque no se dispusieron a que haya un convencimiento total en sí mismo, porque no se quiere dejar las costumbres mundanas anteriores. Ahí en la Biblia está la historia de Nicodemo, no me acuerdo exactamente dónde está. Pero el Señor le dice, siendo tu maestro, ¿no entiendes esto? Siendo tu maestro de Israel, ¿no entiendes esto? ¿Que es necesario nacer de nuevo? Y vemos que esa pregunta está ahí, que tendremos que entrar al vientre de nuestra madre otra vez. Dice, no, estás pensando tú como espiritual, estás pensando carnalmente. Está en Mateo, ¿verdad? O Lucas, no recuerdo. Me imagino que en los evangelios está, en los 4. Pues el punto principal es que realmente, mientras lo vaya a ver, si déjenme terminar este comentario. ¿Hasta dónde tenemos nuestra capacidad de doblegar nuestro orgullo, nuestra persona, como dice? Pues podría decirle muchos versículos, pero nomás me acuerdo de uno ahorita, que dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese niéguese a sí mismo tiene un conato muy grande. Tome su cruz, su deber como cristiano, y sígame cada día. Cada día. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Él nos dice, mira, no voy a forzar a nadie, pero te dejo esto, porque el que quiere venir en pos de mí, hay un requisito que tiene que poner al principio. ¿Lo tienes? A ver, ¿dónde está? Lucas 3. Lucas capítulo 3. Del 3 al 7. Del 3 al 7. 4 versículos, si nos lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre? A ver, espérame. Es el que dice... Ahí va bien, pero Okay. léela donde... Okay. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer otra vez. Amén.
Hasta ahí, mira. Entonces, ¿qué vemos? Ahí nos deja bien claro que está hablando de lo espiritual. Y Nicodemo estaba pensando en lo carnal. No te maravilles, pero es necesario nacer de nuevo, con una mente nueva, con un entendimiento nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando no sabes hacer algo y luego de repente alguien te enseña que no era tan difícil, que no tenía su manera, tiene su modo, y Dios tiene su manera de demostrarnos el camino a la salvación de nuestras almas? Porque no somos eternos, repito. Toda persona adulta fue joven un día, y todo joven fue niño un día, y todo niño estuvo siendo un embrión en el vientre de nuestras madres. Todos. Y así como empieza la vida, un día termina. Pero la vida eterna que Dios nos ofrece es eterna, permanente, por los siglos de los siglos. Pero depende si te dispones a querer entender de qué manera es la vida eterna, se obtiene la vida eterna. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra de Dios y persistiendo, perseverando en la palabra de Dios, estando constantemente en la palabra de Dios. Te he de decir que hay muchos cristianos que están anémicos porque no leen la Biblia, porque no se ora, y es necesario y básico en cada creyente, en cada ser humano, si queremos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. De otra manera, no entendemos por qué padecemos, no entendemos por qué nos enfermamos, no entendemos por qué pasamos situaciones difíciles y luego culpamos a Dios. Cuando Dios nos ha dejado unas reglas para seguir, ¿para qué? Para que vivas bien. ¿Qué dice? Ama a tu padre y a tu madre, para que vivas más tiempo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sí, sí es amor, pero es justo. Tiene ira. Cuando se desobedece, ¿qué hace papá y mamá como hijos? Dicen en la casa a los niños, o le decimos a los niños, pao, pao, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Al que acepto como hijo, lo reprendo y lo azoto. Dios no tiene niños mimados. Dios no tiene consentidos. A todos nos da el mismo trato, porque todos somos seres creados por Él. Somos seres creados mientras no aceptemos a Cristo Jesús como nuestro único y vasto Salvador. Así como fueron creados los animalitos, así fuimos creados también nosotros. Pero cuando pasamos a ser hijos de Dios, cuando aceptamos a su Hijo como nuestro único y vasto Salvador, cuando aceptamos sus palabras y sus mandamientos que debemos seguir al pie de la letra. Muchas de las veces a muchos pastores, tal vez no me siento que soy el único, no se les quiera o no se les aprecie porque se habla la palabra de Dios. Pues mientras se hable la palabra de Dios, no debe interesar qué es lo que piense la gente. Mientras tú sigas a Dios, mientras que tú tengas a Cristo en tu corazón, ¿qué importa lo que diga la gente? Porque el primer enemigo del ser humano son los de su propia casa. Aquellas personas que tanto ama a uno, que tanto aprecia, son los primeros que se te van. Como pastores, como maestros, como padres, ¿quién se nos van? Los hijos. Y hay hijos que no se acuerdan nunca de su padre ni de su madre. Y nosotros, si aceptamos a Cristo, estamos recordando que tenemos un Padre Celestial, que nos ha fincado un camino para que caminemos. Y volteamos la vista para atrás y vemos el camino que hemos caminado y que ya no podemos caminar otra vez. Pero Dios muestra su amor, que si nosotros fallamos caminando en este camino, basta el pasado y borra nuestros pecados. Claro que hay consecuencias de nuestros pecados, pero ¿qué debemos entender? Que Dios es justo, lleno de amor y misericordia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no reine en ti el pecado. Deja que el pecado se vaya. Una cosa es pecar por omisión o por
que no leemos la Biblia. Y otra cosa es vivir en el pecado. Desde el momento que tomamos la decisión de no vivir ya en el pecado, aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean borrados y el pecado que no reine más en nuestro cuerpo y podamos levantar la cara y decirle al Señor, tienes razón. ¿Qué dice el versículo 11? Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 11. Entonces nos consideramos muertos al pecado. Como el creyente ha muerto al pecado por el sacrificio expiatorio de Cristo, entonces entendemos que en Hebreos 26, 10 y al 12, por el sacrificio expiatorio de Cristo, no porque la obra de Él, no lo que nosotros hacemos. ¿Qué te dije? Hebreos 26. ¿No tiene 26? Perdón. 10, 12. Si tienes, estaba viendo otro versículo que está más para atrás. Los puse juntos. Hebreos 10:12 dice la palabra de Dios, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Una vez, un sacrificio nada más. No muchos. Es para que al aceptar a Cristo somos considerados muertos al pecado en la muerte de Cristo y una vida nueva en la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que debemos ver? Que ya no debemos vivir en el pecado. ¿eh? Dice el 12 y cerramos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿En sus qué? Concupiscencias. Hay palabras que para mí son un poco difíciles de entender, ¿verdad? Pero si hemos de vivir para el Señor, tenemos que morir a los deseos de la carne, no que muere uno físicamente. ¿Cómo vencemos esos deseos? ¿Cómo vencemos todo eso? Bueno, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tenemos a Cristo en nosotros, lo hemos aceptado como nuestro único y vasto Salvador, tenemos la verdad, tenemos la victoria para llegar al reino celestial. Dijo el Señor ahí en Apocalipsis 1:18, ya lo leyó, ¿ves? Y dice, y el que vive ha sido muerto y vivo por siglos de los siglos, y el que vive y ha sido muerto y vivo por siglos de los siglos, dice el Señor. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Juan 5:21, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque como el Padre levanta a los hijos muertos y les da vida, así también el Hijo de los que quiere dar vida. Así que como el Padre levanta a los muertos, a los muertos les da vida, así al Hijo también se le da ese, ¿quién? Al Hijo de Dios, a Cristo. Colosenses 2:13. Dice la palabra de Dios, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonados todos los pecados. Gracias, amigo. Juntamente con él perdonan todos vuestros pecados. ¿Quién? Cristo Jesús, Romanos 6:4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Amén. El 12 y cerramos, dice así, no reine pues el pecado en vuestro corazón, en nuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 7:27? Hablando del que pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Porque no debe reinar el pecado, porque si creemos en Cristo Jesús, nuestros pecados han sido perdonados y tenemos el poder
de resistir a cualquier ataque del enemigo, ¿verdad? Hebreos 7:27 Sí. dice la palabra de Dios que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Una sola vez, no muchas veces. Gracias. El que se convierte o el que cree en Cristo, que hay una conversión en Él, eso es una sola vez. Ya no puede haber más. Dice Hebreos, ya no hay más que una expiación de fuego. ¿Por qué? Porque el que pisotear es la sangre de Cristo. Cuando decimos que somos de Cristo, entonces debemos actuar como Cristo actuaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos ver? Tenemos que seguir pecando, como dice la palabra de Dios, para que la gracia abunde. Dice Romanos 6:2. Dice Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es. ¿Cómo viviremos entonces? Dice el 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivo a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya vamos al 12. Dice, ni tampoco no reine pues el pecado, ¿verdad? ¿Qué dice que no reine? Que no domine el pecado nuestras vidas. Si estamos en Cristo Jesús. ¿Qué dices? ¿Vimos Romanos 6:14? ¿Me lo lees, por favor? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Más claro? No estamos bajo la ley. Los ritos religiosos de los judíos ya no los podemos nosotros llevar a cabo porque estamos bajo la gracia. No es necesario. Por eso murió una sola vez y por todas. Porque los sacerdotes bajo la ley tenían que presentar por sus pecados primero por los del pueblo, pero Cristo se presentó como sumo sacerdote y una sola vez y por todas. Ya no hay más. Porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en alguna parte de la palabra de Dios dijo el Señor, no vine a quitar la ley, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. Por eso vimos ahí en Gálatas 4:4 que fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué bajo la ley? ¿Por qué bajo la ley? Para que cumpliera la ley, para que quedara la gracia. Pero seguiremos pecado porque estamos bajo la gracia de ninguna manera. Porque ya estamos muertos al pecado. No podemos vivir pecando para que abunde más la gracia, porque están imposibilitados para seguir pecando en Cristo Jesús. ¿Qué dice Efesios? Juan 1:17. Hablando de la ley, ¿verdad? Juan 1:17 dice la palabra de Dios, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, más la gracia, ¿por quién? Y la bondad, ¿cómo lo dice? Mas la gracia y la verdad. Más la gracia y la verdad por Jesucristo. ¿Quién es la verdad nuevamente? ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros buscamos en la Biblia, nos dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y si estamos en la verdad nos hará libres. ¿Y toda esta enseñanza para qué es? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza bíblica? Bueno, Efesios 4:13 y cerramos. Dice la palabra de Dios, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dios está obrando constantemente en el ser humano, moldeando al creyente. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, o que morimos a la carne, o que nos convertimos al Hijo de Dios, Dios comienza a trabajar en nosotros y va formando en nosotros
y va trabajando en nuestro corazón, nuestra mente, y nos va dando el conocimiento, pero nos va dando el carácter también de Cristo. Nos va formando a la imagen de su Hijo. ¿Dónde lo dice? Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Si Cristo es el que reina en la vida del creyente, éste no debe permitir que el pecado prevalezca en su cuerpo corruptible. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Presentar la causa a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo una vez, un predicador, un consejero, dijo, si el enemigo viene y toca la puerta de tu corazón, tú manda a tu hermano mayor a que abra la puerta. Pídele a tu hermano mayor que abra la puerta. ¿Quién es tu hermano mayor? Cristo Jesús. Ya no lo llamaría siervos, sino hermanos, amigos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Resiste, dice en Santiago, no recuerdo la cita, dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Pero antes que eso, dice algo muy importante, al igual que cuando dice el Señor, niégate a ti mismo, y sí, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué dice Santiago 4:17? Me parece. 4:7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Tenemos la mejor protección, gracias amiga. Tenemos la mejor sugerencia. Tenemos el mejor regalo de vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Someteos pues a Dios. No dice enfrenta al enemigo, dice resistirlo y huirá de vosotros. Pero ¿qué es lo que debe haber en nosotros? Una convicción verdadera de que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo con un arrepentimiento genuino, porque hay un entendimiento que toda nuestra vida pasada está lleno de pecado, lleno de maldad y de cosas malas. ¿Qué vino a nuestro Señor Jesucristo? Al mundo. ¿Qué es lo que el Padre lo mandó a hacer? Bueno, podemos ver lo que dice Juan 3:16. ¿Qué fue lo que impulsó a Dios a mandar a su Hijo al mundo? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al 17, ¿qué dice? Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Era el punto donde quería llegar. Dios no envió esta vez, la primera vez, a su Hijo a condenar al mundo. Mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree, no dice creyó o lo que sea, dice constante, continuo, cree. Pasado, presente y futuro y la eternidad. No se pierda. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a su Hijo a juzgar al mundo la primera vez. Lo mandó para que el mundo sea salvo por Él. Y si nosotros hemos leído la Biblia, sabemos que dice en Hechos 4:12. Hay mucha referencia acerca de quién es Cristo y qué vino a hacer Cristo a este mundo. ¿Cuál es el propósito de haber subido a la cruz? No subió por gusto, nada más por subir. Había un propósito divino, un plan perfecto. ¿Para qué? Si el hombre se pudiera salvar solo, entonces ¿a qué vino Cristo? ¿A qué subió Cristo a la cruz? ¿Porque quiso? ¿Porque le gustó? ¿Qué dice ahí Hechos 4:12? Hechos 4:12 dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. En que podemos ser salvos. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que el bautismo es necesario, pero es más necesario para poder obtener el bautismo, entender que se trata de entendimiento, conocimiento, porque muchos, perdón por la expresión, pero es verdad, como periquitos, repiten, es que la Biblia está escrita por hombres, ¿y quién querías que le escribiera? ¿Un conejito? Si el mismo Dios Todopoderoso tuvo que tomar un cuerpo para venir a salvar a la humanidad, ¿a quién crees tú o quien quiera que seas que iba Dios a darle
su palabra para que la escribiera. A los santos hombres de Dios, a los profetas, a los apóstoles, a aquellos judíos que se hacían cargo de la palabra de Dios, porque a ellos se les fue dado primeramente el escribir la palabra de Dios. Y no fue uno en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Fue 70 judíos en diferentes partes, en diferentes épocas, pero todos guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Según el Timoteo 3:16, y cerramos. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la palabra, toda la Biblia fue inspirada divinamente por el Espíritu Santo a los hombres de Dios, a los discípulos, a los apóstoles, a los siervos del Todopoderoso, para que se nos fuera predicado y fuéramos enseñados bajo la palabra escrita y dictada divinamente por Dios, para que lleguemos a la perfección de un varón perfecto, preparados para toda buena obra. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Es regaño? No, no es regaño, es una enseñanza y una sugerencia de que no juzguemos nada más porque sí. Alguien dijo, por verse importante o verse intelectual, de que la Biblia no es verdadera, que tiene defectos. No hay quien estudie más, no hay quien estudie menos, conociendo la palabra de Dios. No hay diferencias, seas quien seas. Haya sido a una escuela muy lujosa, de mucho dinero, haya sido una escuela de pastores de mucho revuelo, por decir de mucha categoría. Pero lo más maravilloso es cuando el Espíritu Santo de Dios te guía, te enseña, te lleva, te declara, te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo lo debes hacer. Esa es la bendición, dejarnos llevar por las cosas de Dios. Conocer a Dios es conocer la verdad. Y como dice su palabra, y la verdad te hará libre. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Oremos. Porque no oré al principio, una disculpa. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es predicada. Gracias por este privilegio que me das de poder exponer tu palabra. No siendo digno, tú me has permitido inmerecidamente de predicar tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos, consiervos, pastores, siervos verdaderos que predican tu palabra y siguen tu ministerio. Bendícelos, prospéralos, ayuda a las personas, a tu pueblo que están en necesidad, en enfermedad, en tribulación. Que haya sanación, Señor, que haya prosperidad, que haya la fuerza necesaria y el conocimiento de tu verdad, de tu Hijo, para que podamos ir adelante. Bendice a tu pueblo, bendice a Israel, Señor, verdadero Israel. Bendice a aquellos que verdaderamente son tus hijos, que haya en ellos un deseo de conocerte más. No se les está pidiendo nada más que escuchen, que pongan atención, que busquen, porque estos tiempos son feos, crueles y difíciles. Bendice pues tu palabra, enternece corazones y llévanos con bien a nuestro hogar. Obra en nuestras vidas en esta semana y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.